Gloria a Dios. Y vamos a tocar un tema bien precioso en esta noche. Amén. Y el tema que traigo en esta noche es: ¿en qué aspectos particulares se manifiesta con mayor evidencia la rebelión del hombre? ¿En qué aspectos particulares se manifiesta con mayor evidencia la rebelión del hombre? ¿En las palabras, en los razonamientos o en los pensamientos? ¿En cuál de estos tres aspectos particulares se manifiesta con mayor evidencia la rebelión del hombre? Amén. Gloria a Dios. Y yo creo que solamente me va a alcanzar el tiempo para tocar el aspecto de las palabras, nada más. Ya, amén, los razonamientos y los pensamientos se los voy a dejar para otra ocasión que me inviten, amén, a predicar. Entonces le traigo los razonamientos y le traigo los pensamientos, pero espero solamente abarcar en esta noche en las palabras. Amén. Y para eso les voy a pedir que abran su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10 al 12. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo número 6, también vamos a darle lectura para entender bien de qué se trata en esta noche. Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y vamos a ver también el libro de Judas, en el capítulo 8, en el versículo, Judas 8 al 10, no tiene capítulo Judas. Judas, amén, del 8 al 10. Dice Judas 8 al 10. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ahora vamos a ver el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 12, en el versículo número 34. Mateo capítulo 12, versículo número 34. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. ¿En qué aspectos particulares se manifiesta con mayor evidencia la rebelión del hombre? Vamos a ver en las palabras. Cada uno de los versículos que acabamos de leer
amén, habla precisamente las palabras. ¿Por qué las palabras? Porque las palabras, hermano, son el escape del corazón. Amén. Las palabras son el escape del corazón. El hombre que es rebelde, hermano, de corazón, pronto, amén, va a proferir palabras rebeldes. ¿Por qué? Porque vimos nosotros aquí en el versículo 12 que acabamos de leer, porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Entonces, el hombre que es rebelde de corazón, pronto va a proferir palabras rebeldes, porque de la abundancia del corazón, precisamente habla la boca. Y para que todo esto cambie en nuestras vidas, para que nosotros podamos hablar palabras correctas, debemos de tener primeramente un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios. Porque la Biblia dice que de modo que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Amén. Entonces, para quitar todo aquello, primeramente tenemos que tener un encuentro con Dios. Entonces, será puesto, hermano, el fundamento, amén, de la autoridad en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, se pone un fundamento, hermanos, amén, de la autoridad de ese Dios que nosotros, amén, conocemos, se pone en nuestras vidas. Después, cada vez que nosotros digamos una palabra rebelde, aún antes de que la pronunciemos, nos daremos cuenta, hermanos, amén, de nuestro pecado, y de ese modo seremos, hermanos, refrenados de hablar toda palabra mala, amén, dentro de nuestros corazones. Porque si hablamos palabras rebeldes, pero las hablamos sin restricción alguna, y cuando nosotros la hablamos no sentimos, hermano, ningún refrenamiento interior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que sin duda alguna jamás hemos tenido un encuentro con Jesús. Porque Jesús cambia, porque Jesús transforma, amén, nuestras vidas. Es mucho más fácil proferir palabras rebeldes que realizar actos rebeldes. Es más fácil, ¿por qué? Porque la lengua es más fácil, amén, de que la podemos, amén, hablar, de que la podemos mover. Amén. Entonces es más fácil, hermanos, amén, proferir palabras rebeldes que realizar actos rebeldes. Porque la lengua es bien difícil de domar. Y pronto la rebelión de un hombre se expresa por medio de ¿qué? Precisamente por medio de su lengua. Inmediatamente. No hay nada, amén, que no se exprese a través de esa lengua. ¿Cómo es así? El hombre puede que esté de acuerdo, hermano, con una persona, amén, cuando está delante de la presencia de aquella persona. Pero una vez que aquella persona se va, entonces ese hombre murmura a las espaldas de ese hombre. Delante de él estaba de acuerdo, pero una vez que le da la espalda, empieza a murmurar. Puede que guarde silencio frente a un hombre, pero después tener mucha discusión después de que este hombre, amén, ya se fue, ya está ausente. Entonces cuando empezamos a proferir palabras. No es difícil usar la boca, hermano, en rebelión. Lo vemos en la sociedad actual. La sociedad actual, hermanos, es rebelde. ¿Por qué? Porque la sociedad actual solamente sirve de labios y aparentemente, amén, se somete. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de ser diferente. En ella, en la iglesia, debe de haber obediencia, pero obediencia de corazón. Sabemos, hermano, fácilmente si hay esta clase de desobediencia en una persona. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por las palabras que salen de su boca. Y Dios, hermano, busca obediencia, pero Dios busca obediencia de corazón. No solamente de nuestros labios. Dios busca obediencia,
amén, pero una obediencia que salga precisamente de nuestro corazón. Cuando yo veo la Biblia, yo veo un pasaje, hermanos, donde Eva añadió descuidadamente a la palabra de Dios. Vamos al libro del Génesis, del principio. En el capítulo número 3 del libro del Génesis, vemos cómo Eva, amén, añadió descuidadamente a la palabra de Dios. Cuando Eva fue tentada, añadió esta palabra. Dice en el verso 3, capítulo 3, verso 3. Dice que Eva dijo: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, óigalo bien, dice Eva, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entendemos lo grave que es esto, hermanos. El que conoce a Dios, jamás de los jamases se va a atrever a agregar ni una sílaba a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es bastante clara. En el capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios le da un mandato a la mujer y le dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirá. ¿Dónde está la palabra ni le tocaréis? No está en ninguna parte. Eva añadió descuidadamente ni le tocaréis a la palabra. Esa no era lo que Dios había dicho. Pero Eva añadió palabras descuidadas, amén, a la palabra de Dios. No debemos agregar ni una sílaba a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es bastante clara. Todos aquellos que alteran, hermano, fácilmente la palabra de Dios, ya sea añadiendo o quitándole, es que no conoce, hermanos, amén, a Dios. Y por tanto son rebeldes, son ignorantes. ¿Cuántas personas no hablan la palabra, pero a la conveniencia de ellos, a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen, a lo que su razonamiento piensan? Por eso les había dicho anteriormente que cuál es el aspecto particular, la palabra, los razonamientos o los pensamientos. Los razonamientos nuestros son tremendos, hermanos. Cuando nosotros leemos nuestros razonamientos nos damos cuenta que a veces, amén, lo que cuenta de nosotros es nuestra razón, es que nosotros tenemos razón. Pero eso no se lo voy a tocar en esta noche, amén. Encontramos otro pasaje, amén, y la encontramos, hermanos, amén, en el libro del Génesis también, cuando Cam, amén, vio, amén, descubrió, hermanos, la desnudez de su padre. Amén. Allá encontramos nosotros que Cam hizo, hermanos, amén, algo tremendo cuando divulgó la falta de su padre. ¿Qué es lo que hizo Cam? Lo que hizo Cam, en Números, hermano, capítulo 12, se registra, amén, todo esto. Cam vio la desnudez de su padre y fue inmediatamente a contárselo a sus hermanos Sem y Jafet. Fue y se los contó. El que es insubordinado, hermanos, en su corazón siempre espera que caiga la autoridad. Por eso, cuando cambió la desnudez de su padre, logró la oportunidad de revelar la falta de su padre. Cuando lo hizo, lo único que hizo Cam fue, hermano, amén, que de ninguna manera Cam estaba sujeto a la autoridad de su padre. Aparentemente se sometía a su padre, pero esta sumisión era aparentable, era sin entusiasmo, aparentaba solamente. Pero en realidad no estaba sujeto a su padre. Ahora había descubierto la debilidad de su padre, así que aprovechó la oportunidad y fue y se lo contó a sus hermanos.
Hoy día, muchos hermanos, debido precisamente a la falta de amor, se gozan en criticar a la gente y se complacen grandemente cuando revelan las faltas de los otros. Se gozan, amén, se complacen, y no debe de ser así. En Números, capítulo número 12, nosotros encontramos otro ejemplo, ahí en Números 12. El ejemplo de María y Aarón. Amén. María y Aarón denigran a la persona de Moisés. Capítulo 12 registra cómo María y Aarón hablaron contra Moisés y mezclaron los asuntos familiares con la obra. Mezclaron ellos. Y no se debe de mezclar. Los asuntos familiares son los asuntos familiares. Y los asuntos de la obra son asuntos de la obra. Pero cómo se gozan a veces, hermanos, amén, a revolver los asuntos familiares con los asuntos de la obra. Y aquí tenemos el ejemplo en María y Aarón. ¿Qué fue lo que vinieron a hacer ellos? Moisés, dice la Biblia, que ocupaba una posición exclusiva en el llamamiento de Dios. Y María y Aarón solamente eran simples subordinados. Era lo que eran. Este era el orden de Dios. Sin embargo, María y Aarón hablaron, amén, contra ese orden y expresaron su sentir hablando en contra de Moisés. ¿Por qué lo hicieron? Ellas lo hicieron porque no conocían la autoridad, porque el conocimiento de ella, cuando nosotros conocemos la autoridad, cuando nosotros conocemos esa autoridad, ¿qué es lo que nos sellamos la boca? Porque conocemos la autoridad. Cuando nosotros nos sellamos la boca, eso resuelve muchos problemas. Dice la Biblia que María simplemente dijo en el capítulo 12, versículo 2: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice que ¿quién lo oyó? Lo oyó Jehová. Bendito sea el Señor. Al parecer, María no dijo mucho. Amén. Pero Dios notó que lo poquito que había dicho María era denigrante. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña algo muy importante, hermano. Que por ligeras que sean las palabras de una persona, si esas palabras tienen un espíritu rebelde, Dios lo va a descubrir inmediatamente. ¿Por qué? Porque la rebelión generalmente se manifiesta en palabras. En palabras. Hay dos cosas que hacen que los cristianos pierdan su poder: el pecado y el hablar mal de los demás. Fíjese las consecuencias de hablar de María y Aarón. Dice la Biblia que María inmediatamente, ¿cómo quedó? Leprosa. El pecado se manifestó en la vida de María. Y mientras ella estuvo leprosa, dice que el pueblo no se movió. El campamento estuvo allí hasta que el pecado o la lepra fue quitada de María. Entonces el pueblo avanzó. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay pecado en la obra de Dios se detiene, no avanza. Se tiene que quitar el pecado de esa persona o de esas personas para que la obra de Dios avance. De otra forma, nos vamos a quedar estancados, como se quedó el campamento, amén, de Israel, hasta que María fue sanada completamente. Entonces el pueblo pudo avanzar, pudo seguir adelante, mientras se estancó allí. Hay dos pecados que hacen
que los cristianos, que nosotros los cristianos perdamos nuestro poder, el pecado, y cuando hablamos mal de los demás. Cada vez que nosotros hablamos mal, amén, contra una persona o contra otro, ¿sabe qué hacemos? Esto significa, hermano, que nosotros perdemos poder. Y esa pérdida de poder se expresa de mayor, hermanos, cuando son palabras que cuando se esconden en el corazón. Yo creo que María tenía muchas otras cosas que decir, pero se las guardó, no las dijo, pero yo creo que tenía muchas cosas que decir en su corazón. Era como el iceberg de hielo, que solamente miras una punta hacia arriba, pero abajo del agua hay un tempanote de hielo, y así a veces solamente podemos decir poquitas palabras, pero dentro de nosotros quisiéramos decir un montón de cosas. Pero qué bueno que nos refrenamos y solamente, pero con esas poquitas palabras que digamos, con eso ya, hermanos, ya. Mateo 12, vamos otra vez a Mateo capítulo 12, versículo 34 y 36. Mateo 12, 34, 36 y 37. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas yo digo que de toda palabra ociosa, óigalo bien, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Bendito sea el Señor. Amén. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces son importantes las palabras, hermanos. Son importantes las palabras que nosotros digamos, las palabras que nosotros expresemos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque cualquier palabra ociosa que nosotros hablemos, de ella vamos a dar cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. ¿Esto qué nos indica? Que hay una diferencia, hermano, entre palabra y entre pensamiento. Hay una gran diferencia. Amén. ¿Por qué? Porque en nuestro pensamiento lo podemos encubrir todavía. Solamente lo pensamos, no lo decimos, solamente lo pensamos. Pero una vez que se habla la palabra, todo se revela. Y hoy en día los creyentes, cuando hablan esa palabra, amén, pierden su poder, amén, pierden su poder, tanto por sus palabras como por sus hechos. Pero pierden más poder cuando hablamos por nuestras palabras, es cuando perdemos más poder. Porque a veces decimos: ¿por qué no se manifiesta la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras congregaciones? ¿Por qué está tan apaciguado todo? ¿Por qué no quisiéramos, amén, tener un avivamiento, un ardor, un fuego? Pues es que algo pasa, algo hay allí, algo sucede y no se puede manifestar el poder de Dios porque ahí hay palabras que se dijeron, ahí hay palabras que se pronunciaron y perdió poder la iglesia, perdió poder, amén, el cristiano. Bendito sea el Señor. Son importantes las palabras que nosotros hablamos. Segunda de Pedro 2:12, lo que nosotros leímos hace un momentito. Vamos a segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2:12. Segunda de Pedro 2:12 dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Puede haber en la Biblia palabras de censura más fuertes que las que se hallan aquí. Dice como animales irracionales. ¿Por qué dice
como animales irracionales. ¿Por qué los reprende? Como tratándoles de animales. ¿Sabe por qué? Por su insensibilidad. No tenían sensibilidad, eran insensibles a las palabras. Por eso nuestra boca nunca debe de hablar, hermanos, descuidadamente. Si conocemos a Dios, nuestra boca estará en sujeción y no nos atreveremos a hablar e injuriar a los demás. Los problemas, las dificultades, hermano, en la iglesia se derivan precisamente de las palabras difamatorias. De ahí se deriva todo el problema. Podemos tener muchos problemas, sí, pero no hay nada más problemas que cuando se difama. Tremendo, tremendo. El hablar descuidadamente es la causa principal del rompimiento de la unidad de la iglesia y de la pérdida de poder. El día que nosotros dejemos de difamar, hermanos, en la iglesia, habremos, amén, de eliminado la mayor parte de nuestras dificultades. El día en que nosotros comencemos a hablar palabras de edificación, palabras, amén, que levanten el ánimo, palabras, hermano, que en realidad vengan de parte de Dios, bendito sea el Señor, ese día la iglesia se va a librar de un montón de dificultades. ¿Cómo necesitamos, hermano, confesar nuestros pecados delante de Dios y decirle a Dios que nos perdone? Que nos perdone. Porque consciente o inconscientemente a veces hemos hablado palabras, hermanos, que no edifican. Palabras que destruyen, palabras, hermanos, malas, que difaman. La palabra de Dios nos dice ahí en la carta de Santiago, en el capítulo 3, versículo número 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Verdad que no? Por una misma fuente tiene que echar agua o dulce o amarga, pero no de las dos. Amén, no de las dos. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuestros labios, cuando en nuestros labios salen palabras cariñosas, no deben de salir palabras denigrantes. Porque en ocasiones le decimos a nuestra cónyuge o a nuestro cónyuge: ay, amorcito, tan chula que estás, tan preciosa. Y al ratito ya estamos de la greña. Y ya estamos diciendo y direte. Dime y te diré. No. Si salen palabras cariñosas, siempre deben de salir palabras cariñosas. Porque no puede salir de una misma fuente agua dulce y al mismo tiempo salir agua amarga. No. Ojalá y Dios ponga, hermano, vigilancia en nuestros labios. Pero no solamente en nuestros labios, que Dios también ponga, hermano, vigilancia en nuestros corazones. ¿Para qué? Para ser librados de palabras injuriosas. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino seáis como conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Amén. Por nada debemos de estar afanosos, sino que deben de ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo número 18, mire lo que nos dice primera de Juan 3, 18. Hijitos míos, no amemos
de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. No amemos, amén, solamente de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Uno de los principales mandamientos que Dios le dio a aquel hombre que le dijo: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo: pues guarda los mandamientos. Y le dijo: sí, Señor, pero yo los he guardado desde mi juventud. Y dijo: bueno, ¿cuál es uno de los principales mandamientos de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que debemos de hacer en la iglesia? ¿Usted cree que el hermano o la hermana que se sienta junto a usted tiene un montón de defectos? ¿Lo cree o no lo cree? Claro que los tiene. Pero el amor que usted le tiene, no los mira. ¿Verdad? Es como cuando usted se va a casar, ¿verdad? Usted se casa y no hay otra mujer más preciosa que la que está a su lado, porque no, qué bárbaro. Y aquel varón que está a su lado, no hay otro, aunque esté bien feo el pobre, pero para usted no, es su príncipe azul. No, qué bárbaro. Amén. Y lo miran los demás y dice: bueno, pues, ¿cómo te fijaste en eso? No, para mí es mi hombre, no hay otro como yo. Así dice mi esposa: para mí mi viejo es mi viejo, no hay otro más guapo que este viejo. Amén. ¿Tiene defectos? Claro que los tiene. Amén. Pero ¿por qué usted ha vivido tanto tiempo con esa esposa y por qué ha vivido tanto tiempo con ese esposo? Porque lo ama. ¿Tiene defectos? Claro que los tiene. ¿Tiene defectos a esa mujer? Claro que los tiene. Pero ¿por qué ha convivido usted tanto tiempo? Por amor. Por eso. Por amor. ¿Por qué se divorcian los que se casan y al mes o a los 2 o a los 3 meses se divorcian? ¿Por qué? Porque simplemente se gustaron y ahí de repente se da cuenta que tiene un montón de defectos y como no la quería y como no lo amaba, pues se despiden y se van cada quien por su rumbo. Amén. Y olvídese. Pero ¿por qué los matrimonios duran? ¿Porque son matrimonios perfectos? No, porque son matrimonios imperfectos, pero lo que los une para siempre es el amor. Lo que nos debe de unir a nosotros como iglesia es el amor que Jesús nos demostró en la cruz cuando fue a morir por nosotros. Amén. Y dice que así como Él nos amó, así también nosotros debemos de amar a los hermanos. Aunque tengan defectos, aunque estén chaparros, o estén altos, o estén flacos, o estén gordos, o estén prietos, o estén blancos, como sea, Cristo así nos amó y nosotros así debemos de amarnos. Por lo tanto, debemos de refrenar nuestros labios y no hablar en contra de ellos. No hablar en contra de ellos. ¿Por qué? Porque lo amamos. Por eso. El día que nosotros dejemos la murmuración, dejemos el señalamiento, dejemos las palabras deshonestas, las quitemos de nuestras bocas, hermano, el mundo va a mirar. ¿Por qué la iglesia primitiva creció tanto en unos tiempos de persecución, en tanto tiempo tremendo? Porque la gente decía: mira cómo se aman, cómo se procuran, cómo se miran unos a otros, porque tenían todas las cosas en común y nadie decía ser suyo propio lo que tenían, sino que se amaban. Eso es lo que Dios quiere y eso es la sociedad está esperando de nosotros. Ese día que miren el amor de Dios en cada uno de nosotros, no van a tener necesidad de que nosotros le hablemos. Van a mirar el amor de Dios en nuestras vidas y van a venir, hermanos, porque qué tremendo es que cuando alguien llega, amén, en lugar de ir y darle un abrazo y darle un saludo, le torcemos la boca y la miremos sobre el hombro. Qué tremendo eso quiere decir que usted no conoce a Dios.
No lo conoce porque Dios es amor. Y esta iglesia se llama Dios es amor. Y a veces nos queda bien grande el nombre. No, hermanos. ¿Sabe a mí qué es lo que me incitó a ir a la iglesia cuando yo comencé a ir? Que los jóvenes, cuando yo llegué, inmediatamente me dieron la bienvenida. Pásale, varón, qué bueno que viniste. Mira, siéntate aquí junto a nosotros. Y mira, y hoy yo me sentí bien. Aunque yo era recién convertido y apenas estaba comenzando en los caminos de Dios, pero cuando vi el amor de ellos, cómo me procuraban y todo aquello, dije yo, de aquí soy. Dios está esperando eso. Que Dios nos perdone, hermanos, si en algo hemos estado fallando. Dios lo que quiere es sinceridad, pero de sinceridad de aquí, de corazón. Amén. No de labios. No hablemos de palabras, ay, te amo. Qué bonito es. Cualquiera puede decir te amo, pero sentirlo acá en el corazón es diferente. Ni de palabra ni de lengua, dice la Biblia, sino de corazón. Ponte de pie en esta.